Descubrí un amor inesperado, así superé el golpe sorpresivo tras mi operación del corazón. La mañana en que todo cambió, Manuel se encontraba en la escuela, rodeado de voces infantiles que jugaban con las letras y los números. Era un día cualquiera, pero una opresión en su pecho lo llevó a la sala de emergencias. No hay nada que temer, pensó mientras el dolor crecía, pero la verdad es que el miedo lo consumía. Cuando los médicos le explicaron que necesitaba una cirugía cardíaca urgente, el mundo se desmoronó. Su vida como maestro, su pasión por educar y el legado que construyó con sus alumnos parecían desvanecerse ante sus ojos. Al regresar a casa, la calidez de doña Rosita, su madre, era un bálsamo que aliviaba su angustia. Ella le hablaba sobre sus alumnos, sobre las sonrisas y el amor que él había cultivado en el barrio. Sin embargo, esas palabras eran como ecos lejanos, pues el vacío que sentía en su interior crecía. El día a día era un laberinto de pensamientos oscuros sobre su salud, su futuro y el sustento emocional de su familia. ¿Qué pasará si no puedo volver a enseñar?, se preguntaba, sintiendo como el pánico se apoderaba de él. Cuando Elena, su enfermera, apareció por primera vez, no sabía que su vida tomaría otro rumbo. Era enérgica y habladora, y cada visita traía consigo un rayo de luz que iluminaba la penumbra en la que se hallaba. Pero entre ese brillo, también emergió una inquietud. ¿Podría amar a alguien que acababa de conocer en un momento tan vulnerable? La idea de un romance con su enfermera sonaba como una traición a lo que había construido. En su mente, las dudas chocaban con los deseos. Tuve que luchar tantas veces por ser un modelo a seguir, murmuraba para sí mismo, y ahora me estoy enamorando de alguien a quien podría ver como una ayuda, como un apoyo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que pasaron los días, la relación con Elena se tornó más compleja. Ella resaltaba sus inseguridades con dulzura y todo su ser respondía a su presencia, pero el temor de ser juzgado, de ser visto como poco digna de respeto, lo acorralaba. Su mente estaba en un constante torbellino de pensamientos. ¿Qué dirían mis colegas? ¿Cómo procesaría su opinión mi comunidad? Cada vez que la miraba, veía una posibilidad de felicidad, pero al mismo tiempo, se sentía culpable por quererlo. Una voz interna le gritaba que debía mantenerse fuerte, que no podía ser percibido como débil o frágil, y así, la vulnerabilidad que una vez vio como su fortaleza ahora se convertía en su cadena. La tensión acumulada llegó a su pico un día, cuando vio a Elena pintando en su sala. La forma en que sus manos se movían pintando con pasión reflejaba una belleza que lo desarmaba. Se preguntó si este amor no correspondido sería la finalización de su propia historia. La distancia entre sus corazones parecía una barrera insuperable. Y mientras contemplaba ese sueño, se escuchó un ruido en la puerta. Su madre, doña Rosita, entró y la mirada que le dirigió contenía una mezcla de preocupación y desconcierto. Manuel sintió que su pecho se comprimía, y la pregunta lo atravesó: ¿arriesgaré todo por un pequeño destello de amor? La lucha por su futuro se asomaba en ese instante, pero la respuesta seguía sin llegar. Manuel despertó una mañana con el peso de sus decisiones en el pecho, como una losa que no podía ignorar. El eco de las palabras de su madre resonaba en su mente: la vida está hecha de riesgos, mi hijo. Sin embargo, el riesgo que él contemplaba iba más allá de lo físico, adentrándose en el territorio emocional donde nunca había navegado. El estallido repentino de su vulnerabilidad había sido como un rayo en medio de una tormenta, y lidiar con ello parecía un desafío formidable. Mirando el espejo, no solo veía la cicatriz que marcaba su vida, sino también el reflejo de un hombre dividido entre la convención y el deseo. Enseñar había sido su identidad, su forma de conectar con el mundo. Sin embargo, a medida que los días pasaban, sus interacciones con Elena desterraban las sombras de la duda y lo empujaban hacia una búsqueda más profunda de sí mismo.
Amo la enseñanza, pero ¿qué pasa con el amor? Se cuestionaba, sintiendo que el simple acto de amar requería la misma valentía que su cirugía. Cada visita de Elena traía consigo un vaivén de emociones, la admiración que sentía por su enfoque profundo y humano en el cuidado de los pacientes contrastaba con el temor de que sus sentimientos se desbordaran, llevándolo a un punto sin retorno. Aquel día, en particular, Manuel decidió que era hora de enfrentar su dilema. Se armó de valor, porque no solo necesitaba resolver lo que había entre ellos, sino también confrontar lo que sentía por sí mismo. Al llegar a la sala de recuperación, se encontró con Elena, su sonrisa iluminando el ambiente. Pero en vez de permitir que su corazón se acelerara por el afecto que sentía, se concentró en la conversación. ¿Sabes? Comenzó, sintiendo como aquellas palabras eran un paso hacia su liberación. Estos días me han hecho reflexionar sobre muchas cosas, incluso sobre lo que significa dejarse llevar. Ella le escuchaba con atención, sus ojos brillando con una comprensión que parecía ir más allá de lo profesional. No es solo la vida o la muerte, continuó Manuel, sino también la decisión de vivir cada momento con autenticidad. Te he visto pintar, y eso es una representación de la pasión que también quiero en mi vida. Elena asintió, y sus gestos lo alentaron a seguir. Sin embargo, en el fondo, Manuel sabía que tenía que enfrentar el miedo al rechazo, a los juicios que podrían venir de su familia, sus alumnos y de sí mismo. Esa noche, mientras la oscuridad caía, Manuel se sentó en su escritorio. Rodeado de libros, pensó en cómo había moldeado su vida alrededor de la educación, de ser un pilar para otros. Pero ahora se le presentaba la oportunidad de construir algo para sí mismo. Sacó un cuaderno y comenzó a escribir: me comprometo a dejar atrás mis limitaciones. Me comprometo a explorar el amor, no solo el que siento por Elena, sino el amor por mi vida, por mis pasiones, por ser quien soy realmente. De repente, el teléfono sonó. Era un mensaje de Elena, preguntándole si quería salir a tomar un café al día siguiente. Su corazón latió con una mezcla de ansiedad y anticipación. La invitación representaba más que un simple café, era un paso hacia la aceptación de su propia vulnerabilidad. Sin embargo, al mismo tiempo, era un salto al vacío, donde tenía que enfrentar sus temores. Con la mano temblorosa, respondió sin pensar en las posibles consecuencias. Me encantaría. Nos vemos mañana. Justo en ese instante, comprendió que su viaje solo había comenzado. Las decisiones que había tomado en ese momento podrían redefinir no solo su carrera como maestro, sino también su propia identidad. No obstante, la conexión que empezaba a formar con Elena se sentía como una chispa en medio de una tormenta. ¿Podría realmente abrir su corazón y permitir que esa chispa floreciera? La respuesta era incierta, y una inquietud crecía dentro de él. Mañana podría ser el día que lo llevara a la luz, o al abismo. Manuel cerró los ojos, sintiendo la presión de una bifurcación inminente. Debía prepararse para lo que estaba por venir, un encuentro que podría cambiar no solo su relación con Elena, sino su visión sobre el amor y su propia vida. Sin embargo, una pregunta lo acechaba: ¿estaba listo para enfrentar lo que eso significaba realmente? Manuel se despertó con un nudo en el estómago, cada minuto que pasaba solo acentuando su ansiedad. La sombra del encuentro con Elena lo seguía como un espectro. ¿Qué podía decirle? Su mente estaba llena de preguntas que giraban en torno a su futuro. ¿Sería capaz de abrirse a ella, de dejar que esos sentimientos florecieran? Mientras se preparaba, notó cómo la rutina del día parecía burlarse de su inquietud. Se miró en el espejo con un aire de determinación renovada, recordándose que había tomado una decisión. No solo quería ser maestro, quería ser un hombre completo, alguien que no temía conectar emocionalmente. Esa mañana tenía la intención de ser auténtico, una elección que lo acercaba a la versión de sí mismo que anhelaba. El café se convirtió en el paisaje de su vulnerabilidad y, al llegar a la cafetería, el aroma intenso del café no logró mitigar su nerviosismo. Se sentó a la mesa, sus manos inquietas jugando con la servilleta. Cuando vio a Elena entrar, la luz del sol iluminando su rostro, sintió que su respiración se detenía. Ella sonrió, y su corazón se sintió como un tambor marcando el compás de un nuevo comienzo. Hola,
Manuel, dijo, sentándose frente a él. Su voz suave contrastaba con el tumulto interno que vivía. Trató de enfocarse en el momento presente, pero la ansiedad despertaba temores antiguos, el miedo al rechazo, a la vulnerabilidad, a perder su identidad como profesor. Hola, Elena, contestó, y la calidez de su mirada lo hizo sentir un poco más seguro. ¿Cómo ha estado tu día? A medida que hablaban, la conversación fluyó naturalmente, sus risas compartidas llenando el espacio entre ellos. Pero justo cuando el ambiente se tornaba ligero, una oleada de seriedad invadió el interior de Manuel. Sabía que tenía que dar un paso más allá, ese que lo confrontaba con sus propios temores. Hay algo de lo que quiero hablar, comenzó, la determinación tomando forma en su voz. La verdad es que, me he sentido diferente desde que nos conocimos. Nunca he sido bueno lidiando con mis emociones, y este encuentro me está obligando a confrontar mis propios miedos. Elena lo escuchó con atención, y su expresión cambió de curiosidad a comprensión. Es normal sentir miedo, Manuel. Lo importante es no dejar que esos sentimientos te paralicen. Era un consejo que Manuel realmente necesitaba. En su mente, estaba comenzando a entender que incluso el profesor, el que guiaba, el que daba apoyo, también necesitaba recibirlo. La adición de las emociones a su vida no lo hacía débil, sino que lo hacía más completo. Me comprometo a explorar eso, continuó, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era una liberación. Quiero descubrir quién soy fuera del aula, fuera de las expectativas que otros tienen sobre mí. Elena sonrió, y él pudo ver la luz de su apoyo. Su conexión se sentía como un ancestro que había llegado a rescatarlo de la sombra de sus miedos. Pero rumiando en su mente aún había una inquietud latente. Su sí mismo aún no estaba completamente libre. Mientras continuaban conversando y compartiendo más sobre sus vidas, Manuel sintió que algo dentro de él empezaba a cambiar. Sin embargo, un nuevo desafío empezaba a formarse. Sobre la mesa, el vibrar de su teléfono interrumpió el momento íntimo, un mensaje de su hermana que decía que recibirían visitas familiares al día siguiente. La presión se intensificó. El desliz entre su vida personal y profesional podría exponer sus vulnerabilidades en un entorno ya cargado de juicios. Era la oportunidad de enfrentar la reacción de su familia sobre su nueva forma de ser. Ciertamente, estaban acostumbrados a la versión ancestral de él, un hombre que había construido su vida alrededor de la enseñanza, no de la intimidad. Por dentro, Manuel se debatía entre el crecimiento personal que había empezado y la temida reacción de los suyos. ¿Estaba listo para enfrentarlos? La mezcla de emoción y ansiedad lo mantenía en vilo. No sé cómo se lo tomarán, declaró, mirando a Elena con seriedad. Mis decisiones pueden chocar con lo que esperan de mí. Era un dilema en el que muchos podrían identificarse, la balanza entre la aprobación familiar y el autodescubrimiento. En ese instante crucial, Manuel se dio cuenta de que cada elección se presentaba como un ladrillo que construía su nueva identidad. Quizás el mayor riesgo sea no arriesgarse en absoluto, sugirió Elena, haciendo eco de sus propios pensamientos. Mientras la conversación continuaba, el peso de lo que le esperaba se hizo más tangible, como una sombra al acecho. Manuel sabía que el próximo día podría reconfigurar no solo su futuro con Elena, sino todo su entorno familiar. El momento de la verdad se aproximaba, y con él, una preguntita resurgió, ¿estaba realmente preparado para ser el mismo ante los otros? El día siguiente llegó como una tormenta silenciosa, cargado de una anticipación que mezclaba temor y emoción. Manuel se despertó con una sensación de opresión en el pecho. Las imágenes de su familia llegaban a su mente como un torrente, sus risas, sus ojos expectantes, y esas inquebrantables expectativas que parecían definir quién era. Pero hoy era diferente. Por primera vez en su vida, se sentía en la senda de desafiar esas creencias. Desayunó en silencio, cada bocado siendo un recordatorio de la dualidad con la que lidiaba. Mientras su hermana reía con sus hijos en la sala, una mezcla de nostalgia y ansiedad lo invadía. La calidez y la familiaridad de ese entorno contrasta con la frialdad de la incertidumbre. De alguna manera, pudo sentir la mirada de Elena tras cada sorbo de café que tomaba, como si la voz que había despertado su ser interior lo guiara hacia un nuevo horizonte. Manuel,
¿estás bien?, la voz de su hermana resonó, rompiendo su trance. Él asintió, pero la preocupación dibujada en su rostro no pasaba desapercibida. Los minutos se alargaban. La llegada de sus padres fue como un tsunami de emociones. Una vez más, Manuel se dio cuenta de que tenía que ser honesto. Ser auténtico no significaba necesariamente desgarrarse ante todos, pero sí implicaba abrirse de par en par a la posibilidad de ser visto. Mientras sus padres charlaban de trivialidades, él iba visualizando el discurso que quería dar, cada palabra pensada, cada sentimiento pescando en su subconsciente. La comida se sirvió, y con cada plato que pasaba, una convulsión interior le sacudía el estómago. A medida que se reían y compartían historias del pasado, Manuel reflexionó sobre la historia que él quería contar. La disonancia entre su ser actual y el que su familia conocía era un abismo que parecía imposible de cruzar, y sin embargo, la voz de Elena resonaba en sus oídos: quizás el mayor riesgo sea no arriesgarse en absoluto. Con el último bocado en su boca, Manuel sintió que había llegado el momento de tomar al toro por los cuernos. Respiró hondo, recordando cada conversación que había tenido con Elena, las promesas que le había hecho a sí mismo. «Familia, hay algo importante que quiero compartir», comenzó, sintiendo que el peso de su decisión se deslizaba de sus labios como el vino en la copa. «He estado reflexionando mucho sobre mí, sobre lo que significa realmente ser un maestro y, más importante aún, ser quien soy fuera de ese rol». Las miradas se posaron en él, y la atmósfera cambió. Existía un silencio expectante, y Manuel continuó, su voz temblorosa pero cargada de una feroz determinación. «Quiero explorar mi vida emocional, abrirme a nuevas experiencias, y eso incluye expresar mis sentimientos por alguien a quien realmente aprecio». Sus palabras calaron hondo. La abrupción de su sinceridad rompió la barrera de la complacencia familiar. Manuel miró a su hermana, luego a sus padres, la expectativa dibujada en sus rostros abrumando cualquier otra sensación que pudiera sentir. La tensión en el aire era palpable, cada segundo se veía amplificado como el eco de un tambor resonando en su pecho. Una voz, el de su padre, atravesó el silencio. «¿Te refieres a alguien, hijo?». La intriga matizada con un toque de preocupación achicó el espacio entre ellos. «Sí, estoy interesado en Elena», confesó, sintiendo como el alivio y el miedo se enfrentaban en su pecho. Era un simple nombre, pero llevaban consigo una carga de intenciones profundas. Invocó el coraje, la fuerza que había estado cultivando estos días, y se sintió liberado, pero al mismo tiempo con el peso del juicio familiar cerca. El crujir de cubiertos en la mesa reverberó en la atmósfera. Sus padres intercambiaron miradas, y justo cuando Manuel pensaba que todo lo que había hecho era en vano, la respuesta de su madre lo sorprendió. «Es tu vida, Manuel. Está bien, pero a veces, el amor también significa enfrentar desafíos y no todos lo entenderán». Las palabras de su madre resonaron en su mente como un eco. El amor, el verdadero amor, significaba defender su verdad. Pero, aún quedaba una pregunta en el aire, una que apenas empezaba a comprender: ¿cómo reaccionarían ante la versión más auténtica de él, una que se distanciaba de lo que siempre esperaron? Hoy, había abierto la puerta, pero al otro lado había un precipicio. La tensión se elevaba a medida que se preparaba para enfrentarse a una realidad que podría desbordar su búsqueda de libertad. ¿Estaría finalmente listo para afrontar sus propios fantasmas y crear una nueva narrativa para su vida? La noche caía, y las sombras danzaban a su alrededor. Con cada hora que pasaba, se sentía más cerca de una verdad que debía ser dicha. Mientras nuevos dilemas emergían, Manuel se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Sería capaz de navegar las aguas turbias de la tradición familiar y la modernidad de su ser real? La mañana siguiente amaneció con una claridad engañosa. Manuel se sentaba en el borde de su cama, con la mente inmersa en un torbellino de pensamientos. Había reconocido su deseo, había pronunciado su verdad, pero ¿cómo continuar en este camino sin sentir que una parte de él aún estaba encadenada a las expectativas familiares? Las interacciones de ayer resonaban en su mente, las miradas de sorpresa, la preocupación en la voz de su padre, la aceptación templada de su madre. La vida en la casa familiar continuaba como si nada hubiera cambiado, y eso lo incomodaba.
Cada risa que llegaba de la sala parecía un recordatorio de que, mientras él trataba de ser auténtico, su familia podía permanecer atrapada en sus propios moldes. Manuel decidió que necesitaba espacio para reflexionar, para no dejar que el eco de esas reacciones lo empujara hacia atrás. Salió a caminar. Las primeras luces del día iluminaban el camino, y el aire fresco le llenó los pulmones, brindándole una dosis de energía que tanto necesitaba. Cada paso que daba era un pequeño acto de rebeldía en el que se obligaba a confrontar sus miedos. ¿Y si elige ser feliz? Se preguntó. Ese simple cuestionamiento abría un horizonte aún más amplio. Con el correr de los días, comenzó a investigar sobre las dinámicas familiares. Cada reunión le brindaba un nuevo ángulo desde el cual observar a su familia. Se dio cuenta de que cada uno de ellos también llevaba consigo sus propias luchas, sus propios desafíos internos. No solo él se había sentido atrapado por expectativas. Su madre, con su dulce forma de ser, enraizada en la necesidad de mantener unida a la familia, su padre, construyendo un emblema de fortaleza y respeto, llorando quizás por adentro sin que nadie lo supiera. ¿Dónde encajaba entonces su búsqueda de autenticidad? Decidió hablar de nuevo con su madre. Al fin y al cabo, el amor y la confianza se construyen sobre una comunicación abierta. Se sentaron a la mesa, y el ambiente cómplice de la cocina les dio un aire de intimidad. Manuel, con voz firme, le confesó sus temores sobre cómo encajaría su deseo de salir con Elena en un esquema familiar que parecía resistirse a aceptar cambios. Su madre lo escuchaba con atención y, cuando terminó, le respondió. Manuel, aceptar quién eres no solo se trata de ser tú mismo. También se trata de permitir que los demás vean el reflejo de sus inseguridades en tus elecciones. A veces, quienes más amamos son los que menos comprenden nuestras decisiones, no porque nos rechacen, sino porque se asustan de perder lo que conocen. Las palabras de su madre lo atravesaron. Esa comprensión daba lugar a una nueva forma de prever el futuro. En ese instante, Manuel sintió crecer en él una nueva determinación. Quería ser un puente entre su familia y su nueva vida. Invirtió sus días en autoexploración, asistiendo a hablantes, grupos de apoyo y talleres. Más que nunca, se sintió motivado a buscar el equilibrio entre su ser interior y su vida familiar. Sabía que no podía cambiar la forma en que su familia veía el mundo, pero sí podía encontrar formas de abrir diálogos que les permitieran conocerse a un nivel más profundo. Un par de semanas después, se organizó una cena familiar en el hogar de su hermana. Había espacio para una conversación más profunda, algo que latía en su interior. Con el corazón latiendo rápido, se preparó para llevar su conversación al siguiente nivel. ¿Cómo compartir sus avances, sus nuevos aprendizajes? Al mismo tiempo, la ansiedad se ensanchaba al pensar en la posibilidad de que Elena se uniera a ellos. ¿Sería bien recibida? Ensambló todas sus fuerzas para abrirse nuevamente ante su familia. Era solo el principio, pero sentía que se acercaba a un cambio significativo en su vida. Quería aprovechar la cena como un momento de conexión, no solo por su felicidad, sino para permitir que su familia viera cómo se podía ser auténtico en un marco de amor. Mientras se acercaba la hora, una nueva pregunta surgió: ¿estaría realmente preparado para enfrentar los posibles conflictos que su decisión podría desatar? ¿Y si esta vez, en lugar de huir, elige enfrentarse a su verdad sin reservas? La línea entre la valentía y el temor parecía más fina que nunca. Así, Manuel se encontró en la encrucijada de su viaje, listo para lanzar una vez más su corazón al abismo, sin saber qué descubrimientos podían aguardarlo. La cena comenzaba. ¿Sería ese el momento en que su familia finalmente lo aceptara, o desencadenaría una tormenta aún más fuerte? La cena comenzó con un ambiente tenso y un murmullo de risas nerviosas. La mesa iluminada servía como escenario para el primer acto de una representación que Manuel ya había ensayado en su mente innumerables veces. A medida que los platos se servían y las copas se llenaban, sentía que el tiempo se dilataba, la ansiedad se convertía en una especie de compañero omnipresente. La risa de su hermana resonaba suave, pero en su interior Manuel sabía que tras cada broma había un eco de incomodidad.
Mientras se mezclaban platos y conversaciones, su mirada se posó por un instante en Elena, quien había llegado previamente, y que ahora sonreía tímidamente al lado de su hermana. El corazón de Manuel se aceleró. En su mente, el deseo de ser completamente él mismo luchaba contra el temor de la desaprobación familiar. ¿Cómo armonizar su nueva verdad con el amor que sentía por Elena y el apego a su familia? Manuel, ¿tú también quieres un poco de esta ensalada? Es la especialidad de la casa. Interrumpió la voz de su madre, sacándolo de su ensimismamiento. Él sonrió y asintió, pero la sonrisa que ofrecía era un reflejo de su inquietud interna. Se dio cuenta de que ese pequeño acto de normalidad le proporcionaba una dosis de coraje. Finalmente, la cena avanzó hacia el momento crucial. La conversación giraba en torno a proyectos y anécdotas cotidianas, pero Manuel sabía que tenía que ser él quien diera el primer paso hacia la verdad. El aire se volvió denso, parecía que todos esperaban ese instante, como si las palabras estuvieran flotando en la mesa entre ellos. Se aclaró la garganta. Quiero compartir algo con ustedes, algo que he estado sintiendo. Necesito ser honesto con todos y especialmente con Elena. Su voz se mantuvo firme, aunque su interior estaba convulso. Su hermana dejó de hablar, y el murmullo se transformó en silencio. El crujido de su silla resonó en la habitación mientras Manuel se inclinaba hacia adelante. Las miradas se fijaron en él, cada una mezclando curiosidad y un atisbo de resistencia. Sé que no todo ha sido fácil para nosotros como familia, y me gustaría más que nada que pudiéramos hablar de ello, continuó, sintiendo que la presión iba en aumento. Me siento en paz cuando estoy con Elena, y quiero que la conozcan. Quiero que vean no solo a la persona con la que quiero salir, sino también a la persona que realmente soy. El ambiente se volvió eléctrico, y por un breve momento, se preguntó si había cometido un error al abrir su corazón de esa manera. Los ojos de su padre reflejaban sorpresa, y los de su madre se llenaban de una mezcla de amor y preocupación. El momento se tornó en un campo de batalla interno en el que cada miembro de la familia parecía lidiar con sus propios demonios. Manuel comenzó su madre, pero él la interrumpió con una súplica en sus ojos. Sabía que la discusión que venir podría ser la oportunidad para reconfigurar su futuro. Por favor, déjenme hablar. Esta vida que conduzco no les desagrada, solo imploro que la comprendan. Todos enfrentamos nuestros conflictos, y creo que este es el momento que no solo define lo que soy, sino también lo que podemos ser como familia. Las palabras parecían flotar en el aire, creando un antes y un después palpable. La incertidumbre era enigmática, pero también había un destello de esperanza. ¿Podría participaciones abiertas y genuinas cambiar la narrativa? En ese instante, el temor y la posibilidad de la aceptación se polarizaban a su alrededor. Como si fuera una cuerda en tensión, se preguntó si podía sostenerla sin romperse. Solo el tiempo revelaría si sus esfuerzos darían frutos. Sin embargo, había un indicio de que para finalmente volar y ser auténtico, él tendría que romper el cascarón que la familia había formado a su alrededor. Mientras sus padres lo observaban con un silencio pesado, su mente empezó a formular estrategias sobre cómo abordar su verdad. Sin embargo, la sensación de que la tormenta se acercaba pesaba fuertemente. ¿Podría su corazón soportar la carga de la verdad que estaba a punto de desatarse? Los ecos de la conversación comenzaban a resonar, y el desenlace era incierto. Manuel se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba y que esta noche podría definir el rumbo de su vida para siempre. El silencio que siguió a sus palabras era un abismo que Manuel sentía que podría devorarlo. La mirada de su madre se aferraba al centro de su pecho, específica y dolorosa, y las palabras que nunca había dicho parecían danzar en el aire, esperando ser pronunciadas. Esa angustiante espera lo obligó a recordar cada instante en que se había sentido enclaustrado, no solo en su familia, sino también en él mismo. Era un ciclo en el que siempre había sentido que tenía que conformarse, y esa noche, por primera vez, se propuso romperlo. Tomó aire profundamente, como si inhalar la expectativa del momento lo inmunizara. En su mente, rehizo su exposición, tomó cada palabra con una mueca silenciosa y se proyectó en el espacio. Quiero ser feliz, quiero amar y ser amado, pensó,
dándose cuenta de que esas palabras, aunque simples, estaban cargadas de un significado profundo. Manuel, esto, finalmente pronunció su padre, rompiendo el hechizo. Esto no es lo que esperábamos. Pensemos en su futuro. Su voz resonó contra las paredes blancas, y el eco de sus dudas reverberó en el corazón de Manuel. Era un argumento familiar, una táctica que se había usado para desviar la atención de su propio deseo. Ya no quería dejar que las expectativas ajenas dictaran su camino. Alzó la vista, enfocándose en la fuerza de su convicción. Las palabras aún eran frágiles, pero nacían de una determinación que había empezado a gestarse. ¿Y qué significa eso? ¿Qué debo vivir en una sombra? Esta es mi vida, y no quiero seguir escondiéndome, declaró, cada palabra era un ladrillo en la pared que pretendía derribar. El frío de su propia declaración le dio coraje, y al mirarlo, sintió que podía enfrentarse a cualquier obstáculo. Elena lo miraba con una mezcla de admiración y desafío, como si le estuviera ofreciendo su apoyo incondicional sin necesidad de pronunciarlo, su sola presencia encarnaba un refugio. Eso le dio energía. Él sabía que su nueva realidad comenzaba en ese momento y que la aceptación no sería inmediata, pero estaba dispuesto a navegar por las corrientes turbulentas que se avecinaban. Una de las mayores inseguridades que le surgía era el temor de perder el afecto de su familia, un miedo que lo había mantenido encadenado. Pero, en lugar de retroceder, encontró su voz. Manuel decidió que la vulnerabilidad era una fortaleza, no una debilidad. Cada minúsculo paso que dio hacia la verdad era un acto de valentía. ¿Qué implicaba eso para su futuro? El camino solo podría pavimentarse paso a paso. Los rostros de su familia se entremezclaban en una revelación inquietante. Por un lado, la decepción se dibujaba con cada pequeña mueca, pero por el otro, había destellos de realización en sus miradas. Quizás, pensó, su valentía podría inspirar a otros quebrar sus propios candados invisibles. De repente, su madre se levantó, buscando una salida, y la crispación en el aire se volvió palpable. Necesitamos un tiempo, dijo, mientras los demás parecían anclados, incapaces de determinar su reacción. Pero en la profundidad de esa reflexión, Manuel se dio cuenta de que quizá la distancia no era el fin, sino el principio de un diálogo más profundo. Uno donde él podría reafirmarse y sus padres pudieran finalmente ser testigos de su auténtico ser. El corazón de Manuel latía con fuerza, no solo por la angustia de la situación, sino por la certeza de que había comenzado algo grande. Algo que podría no solo cambiar la dinámica familiar, sino también el núcleo de su esencia personal. Era su momento de reescribir las reglas. Mientras su familia se dispersaba, la sensación de soledad le envolvió, pero a la vez, creció en él un anhelo de conexión genuina. La verdad no solo pasaba por ser visto, sino también por abrir la puerta para que otros compartieran sus luchas y esperanzas. ¿Estaría listo para mostrar su vulnerabilidad? Esa noche, el anhelo de ser auténtico resonaba en él con urgencia. La obra de su vida apenas comenzaba, y aunque sabía que el camino sería arduo, había un impulso indomable guiándolo. Estaba decidido a ser el arquitecto de su propia felicidad, pero la pregunta permanecía, ¿sería capaz de resistir el viento tormentoso que se acercaba? Mientras las sombras se alargaban en el comedor, Manuel estructuraba un nuevo plan en su mente. Era el momento crucial que había esperado, y la decisión que tomara a partir de ahora determinaría no solo los puentes que construiría, sino también las puertas que tendría que cerrar. ¿Podría desafiar las expectativas de su familia y al mismo tiempo abrirse a las posibilidades del amor verdadero? La inquietante posibilidad de una revelación inminente sobre su pasado oculto latía en el aire, marcando el nuevo rumbo que se avecinaba hacia él. Los días que siguieron a la confrontación con su familia no fueron fáciles para Manuel. La incertidumbre se transformó en un compañero constante, penetrando cada rincón de su vida cotidiana. Al despertar, sentía una mezcla de ansiedad y determinación. El temor a lo desconocido, a la reacción de sus padres, lo mantenía en un estado de vigilancia permanente, pero también avivaba en él una llama de coraje que antes había mantenido bajo control. Decidió iniciar el día con claridad, enfocado en acciones que podrían traerle paz. Se inscribió en un taller de escritura creativa.
Había dejado la palabra escrita como un mero pasatiempo, ahogado en las expectativas de otros, pero ahora consideraba que era un medio de autodescubrimiento. A través de la escritura, podría condensar sus pensamientos, sus sentimientos y, sobre todo, sus sueños en algo tangible. Ese primer día, se sintió como si hubiera cruzado un umbral hacia un nuevo mundo. El aula era acogedora, llena de personas de diferentes orígenes, todos compartiendo sus anhelos e historias. Cada relato resonaba en él, amplificando su necesidad de ser auténtico. Al escuchar a otros desnudarse emocionalmente, Manuel se sintió impulsado a hacer lo mismo. Sin embargo, cuando fue su turno de compartir, una oleada de dudas lo invadió. La voz temblorosa que pronunció sus palabras no reflejó la resolución que había esperado proyectar. A veces, siento que no soy quien debería ser. Mi familia espera mucho de mí, y no sé si puedo cumplir con esas expectativas, musitó, sus palabras cargadas de vulnerabilidad. En su mente, esa declaración era un paso hacia su libertad. A medida que avanzaban las sesiones, sus bloqueos comenzaron a ceder. Se sintió más consciente de que, al compartir su verdad, no solo liberaba su mente, sino que también expandía su percepción de sí mismo. Descubrió que el acto de escribir lo transformaba en un observador de su vida, capaz de cuestionar sus decisiones. Las palabras en la página se convirtieron en el reflejo de sus luchas y aspiraciones, dándole un sentido renovado de propósito. Con cada taller, Manuel se adentró más en su propia psique, reconociendo la raíz de su miedo, no era simplemente el rechazo, sino la posibilidad de no encontrarse a sí mismo en el caos de las expectativas familiares. Un día, al compartir un relato ficticio que escribía en voz alta, le sorprendió la forma en que sus compañeros reaccionaron. Ansiosos, aplaudían cada giro de su historia, abriendo a Manuel un camino hacia la aceptación. Sus palabras resonaban más allá de él. Al final del taller, sintió que había comenzado a establecer un puente hacia la comunidad, quizás un catalizador para casos similares en sus vidas. La conexión que empezaba a construir le ofrecía la comodidad que necesitaba para florecer. Sin sus padres para moldearlo ni juicios en su mente, su esencia empezó a destellar. Una tarde, sintiéndose audaz, decidió enviar a sus padres un mensaje. Quiero mostrarles algo que he estado escribiendo. Creo que es parte de mi verdad. La mano temblorosa antes de pulsar enviar contrastaba con una firmeza interior que había comenzado a cultivarse. Audiovisuales de su vulnerabilidad se iban entrelazando en la trama de su vida. Sin embargo, la respuesta nunca llegó. La incomunicación apremiante se convirtió en una sombra oscura que sobrevolaba sus pensamientos, cuestionando si realmente estaban dispuestos a entenderlo. ¿Estaría dispuesto a soportar otra decepción? El camino de la autenticidad se tornaba más complicado, y aunque su corazón latía con esperanza, un nuevo dilema lo acervaba: debía exponer más de sí mismo y arriesgarse a perder lo poco que quedaba de su vida familiar, o continuar abriéndose ante el mundo exterior, por mucho que eso implicara un dolor inminente. Con el sol desvaneciéndose en el horizonte, Manuel sintió cómo la tensión se acumulaba dentro de él. Había momentos en que el miedo a lo que podría suceder lo paralizaba. Sus experiencias recientes en el taller habían nutrido su crecimiento, pero había otro paso que debía dar. De repente, comprendió que había una verdad escondida en su pasado que requería ser enfrentada si deseaba avanzar y construir un futuro sin sombras. ¿Qué más se ocultaba en su corazón y cómo eso moldearía el nuevo capítulo de su historia? Las semanas transcurrieron y con cada taller, Manuel continuó desnudando su alma a través de la escritura. La palabra, antes su refugio, se transformó en un espejo donde veía reflejado no solo su dolor y frustración, sino también la fascinación que comenzaba a sentir por lo que era realmente. Sin embargo, había un abismo que todavía le generaba terror: la relación con sus padres. Mientras los días se acumularon, Manuel empezó a necesitar respuestas. Deseaba entender de dónde provenía su miedo, no solo a ser rechazado, sino a perder todo aquello que había conocido, incluyendo una identidad forjada bajo la presión familiar. En uno de sus relatos, dejó escapar una confesión más profunda: había un secreto guardado en su pecho que lo mantenía prisionero. Sin pensarlo, decidió que tenía que enfrentarlo. Así que, en una noche especialmente oscura, se sentó frente a su escritorio.
La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras que bailaban sobre las páginas en blanco, como si esperaran ansiosas ser llenadas con sus pensamientos. Despegó sus recuerdos y comenzó a escribir sobre su infancia, sobre los momentos que lo habían moldeado, las decepciones acumuladas y, lo más importante, la esperanza de ser aceptado tal como era. Era hora de transformar el pasado en un relato. Las palabras salían de su pluma con una intensidad que lo asustaba. Recordó un episodio de su niñez, un tropiezo que había arrastrado dentro de sí durante años. En la escuela, un compañero me dijo que no había lugar para el arte en la vida real, que debía aspirar a ser alguien útil. Las risas y las miradas fueron un adhesivo que selló mi boca y bloqueó mi pasión, reflexionó mientras las lágrimas caían, cada gota liberando un peso que había cargado demasiado tiempo. Al concluir aquella noche, con el corazón agitado y la respiración irregular, Manuel sabía que había hecho un descubrimiento importante, el dictado que otros habían ejercido sobre su vida resultaba ahora una herida abierta, pero también era el primer paso hacia su recuperación. Con esta revelación, comenzó a comprender que su escritura no solo sería un camino hacia la aceptación, sino también una herramienta para perdonar a aquellos que lo habían limitado y, sobre todo, a sí mismo. Un par de días después, llegó la tan esperada respuesta de sus padres. Un breve mensaje, sencillo pero cargado de expectativa, que decía, nos gustaría hablar contigo. La incertidumbre golpeó de nuevo. Su corazón dio un vuelco, una mezcla de temor y esperanza inundaron su ser. Después de su mensaje, había imaginado 1000 conversaciones, 1000 escenarios, pero esta invitación a la conversación parecía desdibujar todos sus sueños y planes. Frente al espejo, ensayó en voz alta las palabras que quería pronunciar. Pero cada frase, cada argumento, parecía quebrarse ante la realidad palpable de lo que podría perder. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, encontró una chispa de valentía. Esa misma luz que había encontrado cuando compartió sus escritos en el taller. El eco de aquellos aplausos resonaba en su mente, recordándole que su voz importaba. Decidió que no podía seguir escondiendo su verdad. Si situaciones le habían enseñado algo, era que mantenerse en silencio solo perpetuaba el ciclo de dolor y rechazo. Sin embargo, ahora el dilema seguía latente, ¿cómo comunicar todo lo que había descubierto de sí mismo? Se sentía listo para una confrontación, pero la pregunta seguía allí, inquietante, ¿lograría ser escuchado o la conversación se tornaría en otra pelea con su pasado? Resolviendo que este encuentro era crucial para su desarrollo, Manuel se dispuso a enfrentar su realidad familiar. Era hora de abrir el corazón, de hablar no solo del dolor, sino también de la transformación que había comenzado a gestarse en su interior. Mientras el tiempo se deslizaba lentamente hacia esa conversación inminente, una nueva afirmación surgió en su mente, el verdadero desafío ya no sería el diálogo con ellos, sino el que llevaría consigo hacia su propia aceptación. La tensión lo acompañaba mientras se preparaba para ese encuentro decisivo. ¿Se atrevería a mostrar todas sus aristas? ¿Podría el amor que tanto deseaba recibir eliminar el peso de sus más grandes miedos? Con el corazón latiendo fuerte, se dirigió a la reunión familiar, abriendo la puerta a la posibilidad de una conexión genuina. Sin embargo, en el fondo, una sombra de duda persistía. ¿Sería capaz, realmente, de encontrarse a sí mismo en medio de la tormenta? ¿Y qué pasaría si, al fin, su verdad se enfrentaba al fuego de la crítica? El próximo capítulo de su vida se estaba preparando para desatarse. Manuel se posicionó frente a su familia con un nudo en la garganta, mientras los recuerdos de sus conversaciones anteriores danzaban en su mente. Cada expectativa por satisfacerlos, cada miedo a ser rechazado, lo habían estado consumiendo, pero esta vez había algo diferente. En su interior, una nueva confianza había florecido. Había estado escribiendo sobre sus sentimientos, explorando no solo su relación con Elena, sino también su identidad como individuo. Gracias por querer hablar conmigo, comenzó, su voz resonando con una claridad que ni él mismo había anticipado. He estado reflexionando sobre quién soy realmente y sobre cómo eso se ha visto comprometido por las expectativas que todos tenemos. A medida que hablaba, vio a su madre y a su padre mirarlo con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sin embargo, sintió en sus corazones una disposición a escuchar.
Me he dado cuenta de que la vida es demasiado corta para ignorar mis propios deseos y sentimientos. He estado reprimiendo mis pasiones, incluyendo mi amor por la enseñanza y por la figura que he encontrado en Elena. De inmediato notó cómo la tensión en el ambiente se transformaba, sus padres estaban, literalmente, al borde de sus asientos, expectantes. Manuel continuó, no solo se trata de amarte, para mí es sobre entenderme. Quiero ser un mejor maestro, un mejor hermano y, sobre todo, un mejor hijo. Para conseguir eso, necesito ser honesto con ustedes. Se detuvo para absorber la reacción. Sus rostros aún reflejaban sorpresa. Era un buen signo. Con cada palabra, pudo sentir una carga levantándose de sus hombros. Había temido que este momento fuera su final, pero en cambio, estaba descubriendo una forma de renacer. Sé que he estado envuelto en un ciclo de miedo, pero lo que he aprendido en estos meses es que mi felicidad no está en cómo me ven, sino en cómo me veo a mí mismo. Elena representa esa posibilidad, explicó, observando la reacción de su padre. ¿Es ella la razón por la que has estado distante?, preguntó su madre, su voz un hilito de ansiedad equilibrada por un destello de comprensión. Porque a nosotros nos interesa tu felicidad. Sí, mamá. Ella es alguien que me inspira. Me ha hecho ver que es posible ser genuino, por encima de los juicios. Quiero que la conozcan y, más importante aún, quiero que comprendan que mi amor por ella no cambia lo que he sido ni lo que soy como maestro. Y ahí estaba. Las palabras estaban en el aire, flotando como un regalo. La aceptación estaba más cerca que nunca. Pronto, su padre rompió el silencio. Manuel, lo importante es que estés bien. Lo que desees no debería hacerte sentir culpable. Nunca querríamos que te sintieras así. La mirada de amor y preocupación de su padre resonó profundamente en su ser. El ambiente parecía más ligero. Era como si una nube oscura se hubiera disipado. Por primera vez, Manuel sintió que no tenía que cargar con el peso de su identidad y su amor ocultos. A lo largo de la cena, discutieron el impacto que este nuevo camino podría tener en la dinámica familiar. La conversación fluyó, y Manuel vio que sus padres comenzaban a visualizar ese futuro que parecía inalcanzable un día. A veces lo más difícil es abrir nuestra mente a nuevas ideas, admitió su madre. Pero si esta chica te hace feliz, nos gustaría conocerla. Queremos ser parte de tu vida y de tu felicidad. Esa simple frase llenó de luz el aula de su corazón. Era el reconocimiento que había anhelado. Se sentía visto, entendido y, sobre todo, aceptado. La calidez de sus palabras lo envolvió como un abrazo. El camino hacia este punto no había sido sencillo, pero cada paso valía la pena. Había escalado las montañas de sus miedos y finalmente llegó a la cumbre. Gracias por darme este espacio y por estar aquí, concluyó. Esto es solo el comienzo, y sé que aún nos queda un largo camino por recorrer juntos, pero quiero avanzar en esto, quiero ser yo mismo. Después de esa noche, el vínculo con su familia comenzó a resurgir. Manuel y Elena se conocieron y entablaron una conexión genuina. Sus padres, aunque cautelosos al principio, decidieron abrirse a la idea de acompañar a su hijo. Vieron cómo su amor y compromiso por la enseñanza también estaba presente en su relación, y poco a poco, esas dudas se disiparon, abriendo espacio para un diálogo honesto sobre emociones, amor y crecimiento. Manuel se sintió más completo. Había conquistado un lugar de paz en su vida. La cicatriz en su pecho no era un símbolo de vulnerabilidad, se había convertido en un recordatorio de su fortaleza y de su determinación para ser auténtico. Mirándose al espejo, ya no solo veía un hombre marcado por una enfermedad, sino un educador que había aprendido a abrazar su fragilidad y, a partir de ahí, a construir su felicidad. Finalmente, se dio cuenta de que el amor, no solo el amor por Elena, sino el amor por uno mismo, es el verdadero motor que impulsa cada paso hacia la autenticidad. Su vida estaba repleta de promesas y nuevas oportunidades, y era hora de abrazar el futuro lleno de luz que lo aguardaba. Ahora es tu turno. Si te ha emocionado la transformación de Manuel, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, hace toda la diferencia.
Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan inspirarse en esta conclusión.